Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La bendición de la obediencia. Primera de Reyes 17, del 1 al 16. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Este espectacular hombre de Dios, el profeta Elías, su nombre literalmente significa Jehová es mi Dios. Dios lo manda el Espíritu Santo, hace que este hombre aparezca en escena en el momento de la peor apostasía de Israel bajo el dominio de Acab. Fíjese, Acab y Jezabel tenían unos 850 profetas que servían a Baal. Baal se decía que era el dios de la lluvia y del trueno. Así que usted tiene que imaginarse a estos 850 profetas diciendo que cada vez que llovía era la misericordia de Baal y que Baal envió la lluvia y que Baal envió el trueno. De repente aparece este personaje llamando Elías diciendo: aquí no va a llover, ni siquiera rocío va a haber, sino por mi palabra, la palabra de Elías contra la palabra de los 850 profetas. Dice la Biblia que hubo una sequía tan grande en Israel que todo se secó en Israel, excepto un pequeño arroyito llamado Kerit. La palabra Kerit significa separación. Y es muy significativo porque la Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Dios nos manda a separarnos de este mundo. Y esa es la primera palabra que vemos sobre Elías: sepárate de esa gente. Y dice la Biblia que allí Dios envía los cuervos, la cosa menos probable, y que le sirven pan al hombre de Dios en la mañana y en la tarde, pan y carne. Usted dirá: bueno, esto es imposible, ¿cómo va a ser esto? Lo que pasa es que Jesús, cuando está aquí en la tierra, el mismo Jesús hace referencia a dos historias bíblicas que parecen espectaculares. Jesús validó la historia de Jonás cuando dijo: la señal del profeta Jonás es que le será dada a esta generación. Y la otra que él valida es la gran sequía de Elías y el milagro de la viuda, cuando Jesús también se refiere a la fe de la mujer sirofenicia, porque dice: habían muchas viudas, pero Dios en Israel, pero Dios escoge esta viuda gentil. Es decir, y esto es uno de los principios para el análisis bíblico. Es cuando un milagro que se escribió, que se documenta 500, 1000 años antes, después alguien vuelve y refiere a ese mismo milagro, y sobre todo en el caso de cuando es Jesús. Lo otro que vemos importante de Elías es que empieza diciendo: vino palabra de Jehová a Elías. Elías se mueve siempre bajo la influencia de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a también nosotros ser personas que nos movamos por la palabra de Dios, aunque esto implique la separación. Dice la Biblia en el verso 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y hay una gran pregunta: ¿qué relación tenía esta mujer con Dios? Que dice el Señor que ya él había hablado con esa mujer para que sustente a un hombre que iba a llegar.
una mujer que no era israelita, sidonia, de donde mismo era Jezabel, la Jezabel que había establecido esa maldad en Israel, esa idolatría. Allá había una viuda que había rechazado los dioses de su tierra y tenía una relación con Dios. Quiere decir que Dios no desprecia, que Él no hace acepción de personas, que el que le busca a Dios le encuentra, dice la Biblia. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, recuerde que había sequía. Así que si Elías le pide un vaso de agua, ya le estaba pidiendo mucho. Ella inmediatamente va y le busca el vaso de agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Amén, amén, aleluya. Oh, gloria. Este es uno de esos pasajes gloriosos, inspiradores que tiene la palabra de Dios. Habla de cómo Dios levanta a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero. Aleluya. Pero Dios le envía primero una prueba terrible. Dice, dale agua a este hombre. Y tal vez de lo poquito, ella dice, bueno, da para los 3. Pero luego le dice, prepara pan. Y ahí es donde ella dice, es que ahí solo queda el único poquito de harina. Y solo da ya para hacerle algo a mi hijo y que nos encerremos a morir. Haz como has dicho, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Mire, le voy a contar de un joven que estudiaba conmigo en la universidad y recuerdo, aunque éramos de religiones distintas, él era adventista, pero yo recuerdo cómo él le dieron un examen y tocó viernes en la tarde y él le dijo al profesor, profesor, deme el examen antes, aunque sea media hora antes, porque a las 6, hoy se pone el sol a las 6, yo a las 6 tengo que entregar, o a las 6:15, algo así. Y el profesor le dijo, bueno, te lo doy, pero a esa hora tienes que entregármelo. Y él le dijo, deme el examen. Y este muchacho le dio el examen. Y yo todavía recuerdo cuando él iba llenando el examen rápido y mirando por la ventana y mirando el reloj. Cuando él vio que el sol se puso, entregó el examen, se paró y se fue. Porque, según su creencia y según la creencia judía, el Shabbat, el sábado, empieza al ponerse el sol y él no trabaja el sábado. Y eso nunca se me olvidó, la fidelidad de ese muchacho. Déjeme decirle, cuando terminó el trimestre y terminó la carrera en la Universidad APEC, él tuvo la mejor calificación de todas. Y nosotros pensamos, bueno, él debió esperar para terminar ese examen. No, Dios lo honró su fidelidad. ¿Cómo dice esa alabanza? Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real. Hermano, la clase de hoy nos habla de que aprendemos a honrar, a confiar en la fidelidad de Dios. Cuando todo parezca fallar, confía en Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba predicando en esta tierra, había una gran multitud que alimentar. Y había un niño que tenía unos
panes y peces. Y también ese niño tuvo que entregar los panes y peces. Y dice la Biblia que el Señor elevó aquellos panes y peces y fueron multiplicados cuando Él dio gracias. Y mientras los discípulos los repartían, se multiplicaban. El mismo milagro que en la mano, que en la viuda, cuando ella, porque fíjese, mientras la harina estaba en la mano de la viuda, no pasaba nada. Pero cuando la viuda, escuche esto, esto se llama la economía de Dios. Cuando el chin de la viuda, del niño, pasó a la mano de Jesús, a la mano de Dios, pasó el milagro. Cuando el chin de harina y aceite cayó en la mano de Elías, explotó la cosa. Oh, gloria, pon tu problema en la mano de Dios, pon tus planes en la mano de Dios para que vea cómo se transforma todo. Fidelidad, tu fidelidad, pero al que le es fiel a Dios. Y ahí la cosa se salió de control. Dice la Biblia que nunca escaseó la harina ni el aceite. Tal vez hay cosas que nos faltan, que se acaban en nuestra vida, que andamos en zozobra, en temor, porque Él le dijo, no temas, porque no estamos confiando. Estamos confiando en el temor y no en el Dios de Israel, como dijo esa mujer, como dijo el profeta Elías. Amén. Eso fue lo que sucedió. Dice la Biblia que comió ella y su casa muchos días. Y en la Biblia el término casa significa tus vecinos, tus amigos. Esa mujer se volvió una comercianta, una distribuidora de aceite y harina y agua en el tiempo que nadie tenía. Y el pueblo que cree en Dios en esta mañana diga amén. Dios te bendiga. Dios